Saludos una vez más, amigos míos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de los ciclos o la ley del ritmo. Es una ley muy interesante y que conociéndola podemos mejorar nuestra vida en muchísimos aspectos. Tiene que ver la ley de los ciclos con el calentamiento global. Hoy en día todos hemos escuchado hablar del calentamiento global y una de las cosas que se relacionan es que la humanidad tiene ¿cómo podemos decir? Una gran responsabilidad sobre esto, porque parece ser que algunos científicos afirman que el calentamiento global es debido a la contaminación que hay, al efecto invernadero, al efecto de los gases invernaderos, ¿cierto? Y es la creencia que está en la mayoría de las personas. En este video tú vas a descubrir que no es así, que el calentamiento global tiene otras causas y que tiene que ver más con la ley de los ciclos. Entonces es lo que vamos a explicar ahora. Vamos a ver también cómo influye la ley de los ciclos en el ámbito económico. En la fecha en la que estamos, en el año 2019, se habla mucho sobre la recesión global, que estamos en recesión, no sé qué, que la economía pues está estancando. Y vamos a ver que también eso tiene que ver con la ley de los ciclos. Incluso vamos a ver que una persona, un economista que sabía sobre la ley de los ciclos y la aplicó a la economía, pudo predecir esta recesión que estamos viviendo y también va a predecir lo que va a pasar en el 2020 y lo que va a pasar después de ese año. Entonces, estate muy atento a lo que vamos a aprender. También, si eres inversionista, incluso eso te va a poder ayudar. Y también vamos a ver cómo aplica la ley de los ciclos a nivel social. También estamos viviendo muchos conflictos sociales en este año, se han visto en todo el mundo. Sobre todo ahora en 2019 se vio grandes cantidades de conflicto en todo Sudamérica y ahora hacia el oriente. Ya a finales del año en Oriente también está pasando varios conflictos a nivel social. Todo esto está relacionado porque estamos viviendo una convergencia de varios ciclos económicos, ciclos sociales y ciclos que tienen que ver con el clima, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a ser un video muy interesante. Entonces, ¿qué dice la ley del ritmo o la ley de los ciclos? Te la voy a leer textualmente, tal y como aparece en el libro del Kybalión. En el libro del Kybalión se habla de 7 leyes universales. Existen más, pero ahí se hablan de 7 y profundizan un poco en cada una de ellas. Si quieres aprender más sobre esto, pues te recomiendo obviamente este libro. Entonces vamos a leer lo que dice la ley de los ciclos. Todo fluye y refluye, todo tiene su avance y su retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es su compensación. Y entonces en esto consiste la ley del ritmo o la ley de los ciclos. Si tú te puedes apreciar la naturaleza, verás que está llena de ciclos. Está el ciclo del día y la noche, el ciclo de las olas, como primero viene una ola pequeña, luego más grande y luego se repite. Ola pequeña, más grande. El ciclo de las estaciones del año, el ciclo del periodo menstrual de las mujeres, hay muchísimos ciclos en el mundo en el cual nosotros podemos ver pues la ley activa, ¿bien? Incluso, por ejemplo, los mayas eran unos genios en la comprensión de la ley de los ciclos y ellos veían que había ciclos de 26.000 años o ciclos de 5.200 años y que eso correspondían a eras de la humanidad. Si quieres aprender un poco más sobre estos ciclos, por aquí te voy a dejar un video donde hablo de estos ciclos que tienen que ver con los mayas. Pero bien, ¿cómo podían saber ellos acerca de ciclos que tenían que ver con, por ejemplo, 26.000 años? O sea, lo que tuvieron que haber observado para poder hacer un ciclo de 26.000 años. Date cuenta que nuestra civilización o la humanidad, lo que conocemos, que se tiene más o menos registro, tiene aproximadamente 5.000 años. Y se dice que de 5.000 años para atrás, pues no existía la humanidad tal como la conocemos, ¿no? Sino que éramos diferentes, mucho más primitivos. En videos posteriores vamos a ver que no es así, que existe humanidad desde muchísimo antes. Pero date cuenta la cantidad que serían 26.000 años. Bien, pero ahora los científicos de hoy en día han podido también ver esa cantidad de ciclos. ¿Cómo lo hicieron ellos, no? Porque se dice que los mayas pudieron observar esos ciclos por medio de la observación de los cielos. Bien,
nuestros científicos de hoy en día también han podido ver ciclos en la Tierra por más de 420,000 años. Y ellos descubrieron esa información no observando el cielo, sino observando el hielo. ¿Cómo está eso del hielo? Fíjate, en el mes de junio de 1999, un grupo de científicos fue a la Antártida e hizo una excavación para sacar un trozo de hielo. Imagínate un cilindro de hielo de todas las capas y capas y capas y capas y capas de uno de los hielos más espesos de la Antártida. Todo ese cilindro de hielo se puede ver en el cilindro cada capa de cada año. Más o menos cada capa que estamos viendo en la imagen representa un año que ha pasado. Y si tú puedes ver esas capas, te das cuenta que tienen variaciones. Varía un poco el color, es un poco más claro en algunos, en otros más oscuro. Pues bien, cuando los científicos se ponen a observar al microscopio estas capas, ven una cantidad enorme de información. Porque estas capas se van haciendo a lo largo de un año y durante ese año esas capas se les va añadiendo, por ejemplo, la lluvia, que si es que cayó, o la nieve. Si hubo, por ejemplo, ceniza de volcán en el ambiente, porque tal vez hubo una erupción en alguna parte del mundo y alcanzó a llegar parte de ceniza a ese lugar, entonces ahí llega y se cristaliza, se congela, o por ejemplo el polen, una información muy muy grande se puede apreciar en esos hielos. Y una de las cosas que se pueden apreciar ahí es la temperatura de la Tierra ese año. Pues bien, armados con esta información, los científicos hicieron una gráfica de cómo ha estado la temperatura de la Tierra en los últimos 420,000 años. Aquí te voy a mostrar la gráfica para que tú puedas observarla. Esa gráfica podemos observar dos líneas, la línea azul y una línea verde y una línea roja. La línea azul nos habla de la información sacada de un cilindro de hielo, sacada del hielo de la Antártida. Abajo vemos que esa información es sacada del hielo de Groenlandia. Entonces, al comparar esta información sacada de los dos polos de la Tierra, pues nos va a dar una información más precisa que si solamente fuera de un solo polo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo en esta gráfica podemos ver hacia la derecha el 450, que sería los años, 450,000 años. Y en el año cero, pues sería la época de 1999, ¿de acuerdo? Bien, entonces podemos ver cómo hay unos cambios, cómo hay unas variaciones en la temperatura de la Tierra. Podemos ver cómo ha llegado a topes de bastante calentamiento de la Tierra. Y vemos cómo cada cierto tiempo, aproximadamente cada 100 años, hay un calentamiento de la Tierra. ¿Te das cuenta? Hay un calentamiento y luego viene un enfriamiento. Calentamiento y enfriamiento. Obviamente en el periodo intermedio de estos grandes calentamientos hay otros microciclos, por decirlo así, o lo que llamamos ciclos anidados, ciclos dentro de ciclos, es decir, sube y baja, pero digamos que los mayores calentamientos pues son estas partes que se ven con estos picos más grandes, ¿no? Y vamos a observar que el último pico toca justamente en nuestra época. ¿Te das cuenta? En ese gráfico vemos que la Tierra ya se ha calentado antes, ya ha habido calentamientos globales. Hace 100,000 años hubo un calentamiento global y otros 100,000 atrás y otros 100,000 atrás hubo calentamientos globales. De hecho, el calentamiento que estamos viendo ahora ya, digamos, es parte de un ciclo. E incluso voy a mostrarte otro gráfico donde se puede ver a una distancia más corta de tiempo estos ciclos. Saludos una vez más. En el siguiente gráfico, con solo 2000 años de perspectiva, observaremos que ha habido muchos otros periodos iguales o más calientes que este en los tiempos, digamos así, más o menos recientes, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el año de 1200 después de Cristo, 1200 a 1300, pues hubo también un calentamiento global
y de hecho, es decir, las temperaturas ascendieron e incluso ascendieron mucho más de lo que están ahora en nuestros días. Y si nos vamos un poco más hacia atrás, al año 800, a 1040, vemos que las temperaturas ascendieron mucho más que hoy en día. Entonces, aunque es cierto que estamos viviendo un calentamiento global, en realidad no es algo que esté fuera de lo normal, es parte de la naturaleza, del ciclo de la Tierra, y de hecho en esta época ni siquiera se ha calentado tanto como hace unos 1000 años. Ahora vamos a ver otro gráfico que es muy poderoso, ya que nos muestra cómo nosotros no somos causantes de este cambio. Creemos normalmente que este cambio climático es causado por el CO2, por los gases de efecto invernadero. Sin embargo, en épocas pasadas también se vio una gran cantidad de CO2 y aún más. En el gráfico vamos a ver que primero aumenta la temperatura y después aumentan los niveles de CO2. De hecho, si te fijas bien, entre más CO2 hay, más se enfría la Tierra. Así que de hecho, el CO2 que hemos enviado debido a la contaminación ha ayudado de alguna manera a mantener la temperatura de la Tierra a un nivel más o menos fresco, por decirlo así. De hecho, el problema va a ser que cuando venga la siguiente parte del ciclo, que es el enfriamiento, debido a que la cúspide de calentamiento no fue demasiado como en épocas anteriores, ciclos anteriores, debido al CO2 que sí hay, eso nos ayudó a que el planeta no esté tan caliente, pero ahora cuando se enfríe, pues lo que se prevé es que se va a enfriar más de lo normal. Entonces realmente el problema ahora no es el calentamiento que se está viviendo hoy en día, sino el enfriamiento que viene después, que va a ser más frío de lo normal, y eso sí, ese enfriamiento más de lo normal, ese sí va a ser causado pues por los gases y toda la contaminación que se está dando, ¿de acuerdo? Y es este tipo de conocimiento que nos da la ley de los ciclos, que nos permite prevernos, pues sabemos que va a venir un frío mucho más grande de lo que ha habido, que va a venir un enfriamiento de la Tierra, y en vez de estarnos culpando por si somos los causantes del calentamiento global, lo cual hemos visto con evidencias que no es así, pues en vez de estarnos culpando, deberíamos de cooperar y ayudar para crear nuevas formas de sobrevivir a lo que se viene, que sería este enfriamiento. Entonces, bien, aquí vemos cómo la ley de los ciclos está actuando. Ahora que lo hemos visto a nivel del clima, del calentamiento global, vamos a ver que también en este periodo que estamos viviendo está convergiendo otro ciclo que tiene que ver con el económico. Es decir, en estos días parece que estamos viviendo una locura, el mundo está muy caótico. Y es porque, por un lado, está el calentamiento global, ¿no? Que es parte de un ciclo, pero igual produce pues, problemas a nivel planeta, que se estén derritiendo los cascos polares y pues no sé, que haya más calor, sequías, etc. Entonces pues es algo que influye de manera grave en el planeta, ¿sí? Que nos está causando problemas. Y al mismo tiempo que está el calentamiento global, pues resulta que se está viviendo también la cúspide de otro ciclo, que es el ciclo económico. Fíjate, este economista, Nikolai Kondratiev, fue uno de los primeros en reconocer los ciclos en las economías, tanto globales como locales, desde la economía de todo el mundo hasta la de un país, de un estado, e incluso a nivel de las familias. ¿Okay? Aquí les pongo una gráfica donde viene resumida parte de la teoría de Kondratiev, que se llama las estaciones de Kondratiev. Ahí, por ejemplo, nos marca un periodo que empieza de 1949 y termina en la época actual, que sería el año 2019 o 2020. Bien, Kondratiev habla de que el primer periodo es un periodo de inflación, es lo que él llama el periodo de la primavera. Los precios suben, hay un periodo de bonanza económica, el porcentaje de ahorro es muy alto. Tal vez yo por esas épocas todavía no nacía, pero si alguien recuerda esas fechas de 1950, 1960, por ahí,
Se habla de que los bancos te dan rendimientos de 10, de 15, hasta 16, 17%, imagínate, anuales. Entonces, si una persona ahorraba, los rendimientos que tenía pues eran bastante buenos, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que los bancos te dan un rendimiento de 1%, o incluso hay algunos países que ha llegado a hacer que el rendimiento es negativo. Es decir, tú metes dinero del banco y te cobran por tener ese dinero en vez de que te den rendimiento. Pero bueno, entonces en esa época de inflación pues está todo eso, hay trabajo de calidad y se recomienda invertir en acciones y bienes raíces, porque con las acciones, como las empresas crecen de forma pues más acelerada, pues obviamente te dan varios rendimientos, el precio de la vivienda se sube, ¿no? Luego viene un segundo periodo, que es el camino, pues sigue con la inflación, en que sería el verano, y entonces aquí empieza una inflación todavía mayor. Habla de que una breve recesión y se recomienda invertir en metales y bienes raíces. Luego de ahí, digamos que sube a lo más alto y empieza a venir en picada. Entonces viene un proceso de deflación, ¿ok? Entonces viene lo que sería el otoño, aparecen nuevas burbujas financieras, aumenta el precio en la vivienda y en las acciones, y finalmente pues viene el invierno, que sería la época que estamos viviendo justo hoy en día. En esta época pues empieza una devaluación brutal, y así como en el invierno climático todo se va enfriando, las economías se van enfriando y se empieza a entrar en un periodo de recesión. En esta época, debido a que las acciones, los porcentajes que te dan por tus ahorros, todo eso es muy bajo, entonces pues los inversionistas tratan de buscar inversiones que le llaman de refugio, como metales preciosos, obras de arte, etc. Y esa es la época en que estamos viviendo. Estamos viviendo un invierno económico y es por eso que se habla de esta recesión a nivel global. La buena noticia de esto es de que es un proceso natural, por decirlo así, y que estamos viviendo ya lo último de ese periodo. ¿Qué significa? Que según esto que estamos viendo los ciclos, el ciclo del invierno económico termina, su último año es en el año de 2020. Entonces, parece que el 2020 va a ser de lo peorcito, por decirlo así, porque son justo los picos de los ciclos pues más extremos, pero a partir de ahí viene el inicio de un nuevo ciclo, y que en este caso pues corresponde, por ejemplo, a la primavera económica. Es decir, va a volver como aquellos tiempos una forma de bonanza, una forma de aumento de la economía va a empezar a caminar diferente y todo va a ir hacia arriba de nuevo. Entonces, normalmente para que ocurra esto, porque ahorita si nos ponemos a pensar, pues puede que sea muy difícil imaginar cómo podría esto mejorar si ya está tan jodido, por decirlo así, pero normalmente para que ocurra eso, pues va a haber una crisis, ¿no? Normalmente cuando hay un cambio, pues tiene que haber una crisis. Entonces, es muy probable que en el año de 2020 venga una crisis fuerte que va a sacudir las economías, pero eso va a ayudar a que empiece otro ciclo, una nueva forma de economía, una cosa así, pues algo novedad, ¿no? Que haga que otra vez impulse a la economía a nivel global y pues nos vaya mejor a todos en ese sentido. Entonces ahí vemos este segundo ciclo que está convergiendo. Entonces, por eso una vez más te digo, por eso estos tiempos se ven un poco locos, porque está el calentamiento global, el ciclo, estamos en la época más caliente, ¿no? Por otro lado, está el ciclo económico, que estamos viendo un invierno económico. Entonces, pues la economía está baja y pues se suman los problemas climáticos a los problemas económicos. Y luego viene un tercer ciclo. Ese tercer ciclo tiene que ver con la parte del conflicto social. Así es, los conflictos sociales también pueden verse en ciclos, donde hacia arriba, donde hay épocas de paz, y luego hacia abajo, épocas de guerra, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, hacia arriba que hay épocas de guerra y hacia abajo fines de guerra o periodos de más tranquilidad.
Y aquí podemos ver en el siguiente gráfico cómo, por ejemplo, en ciertos picos, pues por ejemplo se viene la guerra civil, pánico de 1907, y vemos, por ejemplo, en las partes inferiores, cómo, por ejemplo, viene el final de una guerra, el final de la guerra de Corea, el final de la guerra de Vietnam, etc. Entonces también vemos que estos conflictos a nivel social, de alguna manera también podrían haberse previsto sabiendo la ley de los ciclos, ¿no? Y si te fijas bien, pues ahora, en la época en la que estamos, justo por el año 2020, estamos en uno de los picos de esos ciclos, es decir, entre el 2019 y 2020 estamos llegando a la cúspide del pico de un ciclo de conflicto social. Y justo en este año, ¿qué es lo que nos encontramos? En toda Sudamérica, un montón de conflictos a nivel social. Luego también pasó hacia el oriente. Entonces, esto de alguna manera tenía que pasar. Es decir, todo esto que estamos viendo, todo este conflicto, pues se podría prever, o sea, se podía haber previsto por la ley de los ciclos. No significa que los ciclos sean los causantes de estos problemas, o que esa ley sea los causantes de esos problemas, pero sí significa que en esos momentos de los ciclos estamos más propensos al conflicto. ¿Me explico? Nosotros podríamos tomar ventaja de este conocimiento haciendo algo así como hizo el faraón que estaba asistido por Josué. No sé si recuerdan aquella parábola o aquella parte de la Biblia donde Josué le interpreta un sueño a un faraón y le dice que van a venir 7 años de abundancia en Egipto, las famosas 7 vacas gordas, pero que después de esos 7 años de abundancia iban a venir 7 años de carencia, las vacas flacas. Entonces, lo que le dice al faraón, mira, lo que te recomiendo es que durante esos 7 años de abundancia, tú parte de lo que sobra, porque es demasiado abundante, lo guardes en graneros, guardes comida durante esos 7 años, para que cuando vengan los 7 años de escasez, tú tengas reservas y puedas sobrevivir durante esos 7 años. Gracias a lo que hace el faraón, cuando efectivamente vienen 7 años de sequía, él no se tuvo por qué preocupar, porque tenía alimento guardado, ahorrado, para todos esos 7 años, para todo su pueblo. De hecho, los pueblos aledaños pues tenían carencias, porque hubo sequía en todo ese territorio. Entonces, como no tenían comida, tenían que ir con este faraón para que les brindara un poco de la comida que tenía almacenada, la cual era muchísima, y ellos a cambio daban oro y riquezas y pertenencias que tenía, porque eso no se podía comer en ese momento. Entonces, el faraón, no solamente gracias a esa gran estrategia que le dijo Josué, pues él pudo primero mantener a su pueblo con comida durante esos 7 años, que no murieran de hambre, y aparte se enriqueció como nunca, porque todos los pueblos que no tenían comida le intercambiaban sus tesoros a cambio de algo de comida. Entonces, te digo esto, cuando sabes los ciclos podemos saber más o menos lo que viene, lo que va a pasar, o de lo que está susceptible el mundo de que vaya a pasar, y tú puedes prevenirte. Por ejemplo, en una inversión, cuando baja el precio de las acciones al máximo, los inversionistas mejores, ahí es donde compran más acciones, porque es el mínimo precio que puede tener. Entonces, ya que adquieren las acciones a precios de ganga, pues lo normal es que tienda a subir en el siguiente ciclo, y entonces ahí es que ganan un montón de dinero. ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos que justo en este año 2019 estamos convergiendo en 3 picos de grandes ciclos: ciclo económico, ciclo climático y ciclo de conflicto social. Ahora voy a hablarte un poco de qué puede estar causando estos ciclos, y esto es algo sumamente interesante. Fíjate que estos ciclos humanos y estos ciclos de la Tierra vienen emparejados o sincronizados con ciclos del Sol. Los mayas y muchas culturas ancestrales sabían de cómo en los ciclos del Sol, de las manchas solares, de las tormentas solares, que también van en ciclos, afectan sobre todo el sistema solar y obviamente por la Tierra. Y en base a eso también hacían sus profecías.
Pues bien, ahora los científicos están descubriendo que efectivamente hay una correlación enorme entre la actividad solar y la actividad humana. Voy a mostrarte un gráfico donde te vas a sorprender. En este gráfico podemos ver la actividad solar que está marcada de color rojo. Y vamos a ver algunos picos de actividad solar, que es donde el Sol estuvo más activo, o donde hubo cambios de manchas solares. Y si te fijas, en la parte de arriba, marcado en azul, está dibujado momentos históricos que dieron un vuelco a la historia de la humanidad. Es decir, en esos picos que vemos ahí es donde se pasaron sucesos que más marcaron el rumbo de la humanidad, como puede ser una guerra mundial o el invento del automóvil, o cosas así, cosas demasiado importantes. Y entonces vemos cómo hay una coincidencia enorme entre los picos de la actividad solar y los picos de la actividad humana. De hecho, vamos a ver ahora un gráfico mucho más pequeño de solamente 2 ciclos para poder verlo más claro, el ciclo 22 y ciclo 23 del Sol. Y vamos a ver en este gráfico, por ejemplo, en el ciclo 22, en el pico, cuando hubo esa enorme actividad solar, fue justamente, coincide con la fecha de la guerra de Irak con Kuwait. Y luego, 11,1 años después, en el ciclo 23, viene este evento catastrófico de la caída de las Torres Gemelas, el 9/11. Y luego viene otro pico más adelante, en el 2011, que es donde sucede la primavera árabe, que fue algo muy parecido a lo que acaba de pasar en Sudamérica, donde se levantaron varias protestas, pero en este caso pues en el mundo árabe. Todos, grandes cantidades de sus pueblos se levantaron en protesta. Entonces, como puedes ver en estas fechas de hoy en día que estamos viviendo, hay una convergencia de 3 grandes ciclos: económico, social y a nivel climático. Y en realidad hay muchos más, pero pues ya no me quiero extender tanto. Y es por eso que este mundo está de locos hoy en día. Pero la buena noticia es de que, bueno, viene la siguiente fase, que en economía pues es bonanza. El calentamiento pues bueno, se va a enfriar, se va a refrescar un poco la tierra, y bueno, pues los conflictos, justo estamos en la época cúspide de los conflictos. Entonces a partir del 2020, tal vez, bueno, el 2020 sería casi la cúspide, en realidad a partir de 2021 todas las cosas van a mejor, viene una época de paz, un periodo de paz, de tranquilidad y pues de abundancia. Entonces, pues bueno, esta es una buena noticia. Espero que te haya gustado. Y has visto cómo la ley de los ciclos, por eso le llaman ley, es una ley universal, porque nada se salva de esa ley. Todo está hecho bajo esa ley, desde el cuerpo humano, lo que llaman nuestros biorritmos, hasta los conflictos humanos, hasta incluso las invenciones o las guerras. Todo está hecho bajo esa ley. Y bueno, por eso se le llama leyes universales. Y bueno, hemos aprendido un poco más de esta ley y cómo se aplica a distintos aspectos de la humanidad. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado este video, pues dale like aquí al video. Suscríbete si quieres seguir escuchando más sobre las leyes universales. Y coméntame, hazme un comentario. ¿Cuál es la ley de la que te gustaría que hablara? La ley universal. Si conoces las leyes universales, algunas de ellas, coméntale qué ley universal te gustaría que hiciera el siguiente video. Vamos a hacer una cosa. Si yo veo que en los comentarios de este video hay más de 4 personas que piden que hable sobre alguna ley, imagínate que más de 4 personas me piden que hable, por ejemplo, de la ley de la correspondencia o de la ley de la polaridad o de la que quieras, entonces voy a hacer un video sobre esa ley, ¿de acuerdo? Entonces coméntame cuál te gustaría que hiciera. Y bueno, nos vemos entonces en los siguientes videos. Un fuerte abrazo.